¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con el desarrollo de la sesión que corresponde a este curso de elaboración de expedientes técnicos en forestación y en reforestación. En esta segunda sesión vamos a hablar sobre los ecosistemas, los viveros forestales y las plantaciones forestales. Eh, Vamos a ver aspectos relacionados entonces a estos temas. En primer lugar, relacionado a la forestación y la reforestación. Estos vienen a ser un conjunto de actividades que van a estar vinculados obligatoriamente a procesos de prestación de servicios ecosistémicos. Ahora, ¿cuáles son las características de estos servicios ecosistémicos? Un aspecto fundamental que debemos de tener en cuenta relacionado a la prestación de servicios ecosistémicos es que estos van a buscar garantizar un mejor entorno para el desarrollo de un grupo poblacional. En ese sentido, bajo nuestro actual esquema y actual estrategia de inversión pública, este tipo de proyectos se van a orientar principalmente a la recuperación de áreas degradadas, pero van a requerir la intervención, la implementación de una diversidad de técnicas, teniendo en cuenta que el alcance del proyecto va a ser a un nivel de unidad hidrográfica, puede ser a un nivel de una microcuenca, de una subcuenca, generalmente, ¿no? A nivel de cuenca es mucho más complejo. Ahora, un aspecto importante de esto va a ser que los proyectos de forestación y de reforestación van a constituirse en uno de los varios elementos que se va a contemplar dentro de estos proyectos de prestación de servicios ecosistémicos o de recuperación de áreas degradadas, principalmente por erosión hídrica, o perdón, erosión eólica y erosión hídrica. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos de forestación y reforestación y la elaboración de su respectivo expediente técnico, estamos hablando en la práctica de una de las varias propuestas tecnológicas que se debe de implementar a la par o en secuencia, orientada a la recuperación de áreas degradadas. Ahora, la recuperación de estas áreas degradadas va a materializarse eh, a través de la regulación hídrica, ¿no? Porque el área se va a ver degradado principalmente por efectos no controlados de las escorrentías. Entonces, para poder controlar esos efectos, no va a ser suficiente la implementación solo de la forestación o la reforestación, porque sabemos que esa propuesta, que si bien es cierto es pertinente, pero toma tiempo para que pueda tener el efecto deseado, ¿no? Estamos hablando de algunos años. Por lo tanto, para poder garantizar que esos procesos de erosión se limiten, se restrinjan, se reduzcan, como quieran llamarlo, se tienen que implementar en paralelo otras actividades, actividades como por ejemplo la construcción de zanjas de infiltración, la resiembra de pastos, etcétera. Hay en total aproximadamente entre 23, 27 técnicas que se pueden implementar. Estas técnicas se van a implementar en torno a ecosistemas, ¿ya? Ahora, como les mencionaba en la sesión anterior, cuando se habla de ecosistemas vinculados a la inversión pública,
principalmente tenemos que remitirnos nosotros a la clasificación de ecosistemas que ha llevado adelante el Estado peruano. A través de esta clasificación de ecosistemas, el Estado ha definido ya cuáles son y sobre todo, y lo más importante, qué especies vegetales son las características en cada uno de estos ecosistemas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque las especies vegetales características están vinculadas a los recursos forestales, o son especies forestales o especies arbustivas. Por lo tanto, cuando se plantee el proyecto de forestación y reforestación, obviamente nosotros vamos a considerar, ¿no?, la producción de plantones de las especies predominantes de cada uno de estos tipos de ecosistemas. Eso va a permitir que en el proyecto no solamente se oriente a la recuperación del servicio ecosistémico, a generar una cantidad X de hectáreas reforestadas o forestadas, sino también a recuperar las condiciones originales de un determinado ecosistema. Entonces, nosotros, como vemos acá, tenemos, o mejor dicho, para el Estado peruano, hay en total 11 ecosistemas claramente establecidos y cada uno de ellos vinculado, como les decía, a especies específicas, especies tipo, ¿no? Entonces, lo que corresponde acá es orientarnos a partir de esta caracterización de los ecosistemas y en función a ello plantear las especies forestales que van a ser generadas, que van a ser producidas, sembradas, instaladas, planteadas, como quieran llamarlo, en este tipo de proyectos. Tenemos en primer lugar el páramo, ¿no?, que es un tipo particular de ecosistema. La descripción está ahí en la PPT, no vamos a demorarnos leyendo ni apuntando algunas características de ella. Luego tenemos el pajonal de puna húmedo. Este tipo de ecosistema se caracteriza por estar dominado en cuanto a especies vegetales por pasturas naturales. Es en este esquema, o perdón, es dentro de estas áreas que se van a implementar proyectos de manejo o de gestión de praderas naturales. También tenemos el bofedal, que es un tipo de ecosistema especial. Este tipo de ecosistema, incluso para el lineamiento técnico peruano, se constituye en infraestructura natural, ¿no? Los bofedales son infraestructura natural en el esquema de los proyectos de siembra y cosecha de agua que el Estado peruano también considera. Dicho sea de paso, los proyectos de siembra y cosecha de agua son o forman también parte de las varias estrategias que conforman los proyectos ecosistémicos. Entonces ya tenemos acá, estaríamos hablando ya al menos de dos estrategias fundamentales, ¿no? La reforestación y la forestación y la siembra y cosecha de agua. Luego tenemos el ecosistema denominado Jalca. También está el matorral de puna seca. Luego está uno que es bastante conocido y también que es característico en varias localidades de nuestro país, que es el bosque relicto altoandino, que se caracteriza por tener a las especies
arbóreas nativas de nuestro país, ¿no? Como es el queñual, entre otras más. También tenemos el bosque relicto montano de vertiente occidental, que es otro tipo de ecosistema bastante característico. Por ejemplo, en la zona de Cajamarca. Igualmente tenemos el bosque relicto mesoandino, el bosque estacionalmente seco interandino, característico de cuencas importantes como es la del Marañón, la del Mantaro, la del Pampas y también la del río Apurímac, ¿no? Es uno de los más amplios, sumando todas sus áreas, ¿no? Porque también está bastante disperso. Luego tenemos el matorral andino, también es bastante, estaba muy presente en varios ámbitos territoriales. Entonces, cuando nosotros vamos a plantear los proyectos de forestación y de reforestación, tenemos que considerar esas características. ¿Por qué? Porque el proyecto o el objetivo del proyecto de forestación y reforestación no solamente va a ser generar una determinada cantidad de hectáreas reforestadas, sino también que estas áreas reforestadas contribuyan al restablecimiento de las condiciones, digamos, las condiciones normales de un ecosistema que se ha visto alterado por una serie de procesos o actividades que no se han gestionado apropiadamente. Además de ello, hay que tener en cuenta que la normativa en cuanto a reforestación en ecosistemas indica que máximo un 10% del área a reforestar puede ser reforestada con especies exóticas, es decir, con especies no propias del lugar. El resto, el 90%, tienen que ser obligatoriamente especies propias del lugar. Ahora alguien me dirá, ingeniero, está bien, pero en la práctica eso no se respeta, ¿no? Toda la mayoría de proyectos de forestación, reforestación, eh, se implementan con especies que no necesariamente son las características de esas localidades. Y ya se han ejecutado los proyectos, ya incluso algunos ya están liquidados. Muy bien, pero recuerden que siempre existe el control posterior, ¿no? Las entidades de control tienen todo el periodo de funcionamiento del proyecto en el marco de la inversión pública para verificar cualquiera de los procesos en cualquiera de las etapas del proyecto, en cualquiera de las fases del proyecto. Y dependiendo si se ajusta o no a los marcos normativos, a los procedimientos técnicos, administrativos, va a hacer una serie de observaciones. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Otra característica de los proyectos de forestación y de reforestación va a ser que todos ellos van a requerir infraestructura. ¿Qué infraestructura? Infraestructura de viveros forestales. Va a ser la infraestructura elemental, básica, fundamental, sin la cual el proyecto no se puede materializar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta instalación es la que va a permitir generar la cantidad deseada o la cantidad que se ha requerido de plantones para llevar adelante las actividades de forestación y de reforestación. Entonces, va a ser necesario que nosotros tengamos en cuenta una serie de características relacionadas a esta infraestructura para que las consideremos apropiadamente al generar el proyecto de forestación y de reforestación.
Otro aspecto importante que deben de tener en cuenta es que como es una infraestructura, va a requerir un expediente técnico de obra, ¿ya? Una cosa es el expediente técnico del proyecto, en este caso del proyecto de forestación y de reforestación. Otra cosa muy distinta va a ser el expediente técnico de la infraestructura, el expediente técnico de la obra. Son cosas distintas. Es más, si ustedes lo analizan con cuidado, el expediente técnico del proyecto es mucho mayor que el expediente técnico de obra. Por lo tanto, el proyecto de obra, ¿no? De infraestructura va a estar dentro del proyecto, perdón, el expediente técnico de la infraestructura va a estar dentro del proyecto o del expediente técnico del proyecto. Va a ser uno de los elementos. En la práctica se va a convertir en la justificación de una partida. ¿Qué partida? Construcción de viveros, ¿no? La construcción del vivero es una partida cuyo documento de sustento de, des- de, de ejecución desagregada va a ser el expediente técnico de esa infraestructura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el expediente técnico? Perdón, ¿qué son los viveros forestales? Los viveros forestales van a ser estructuras, ¿ya? Que se van a implementar en áreas específicas en las cuales se va a poder brindar condiciones idóneas al proceso de producción de plántulas forestales para que se puedan atender las demandas de forestación y de reforestación. En otras palabras, el vivero va a ser el equivalente a un ambiente especial con, eh, con una serie de atenciones particulares, ¿no? Que va a permitir que se obtengan plántulas o plantones en tiempos apropiados, en cantidad apropiada, de la mejor calidad posible, según una serie de criterios, ¿no? Entonces, el vivero va a ser una infraestructura y un área. No todo el vivero tiene que ser infraestructura, ¿no? Van a haber partes o secciones del vivero que necesariamente no van a tener infraestructura. Pueden tener algún tipo de acomodamiento tecnológico, como pueden ser sistemas de riego, como también pueden adolecer o carecer de estos. Pero al mismo tiempo van a tener algunos espacios especiales, ¿no? Como van a ser las cámaras o los ambientes de germinación, de pregerminación, de crecimiento, que dependiendo de la especie forestal, de la orientación del vivero, pueden tener determinados niveles tecnológicos. Otro aspecto importante a considerar en los proyectos forestales es que se pueden plantear dos tipos de viveros. Esta tipología, por si acaso, está vinculada a la complejidad de la estructura y a su permanencia luego de su instalación. Tenemos los viveros permanentes que se van a establecer por un periodo de tiempo indefinido, ¿no? Y que generalmente involucran infraestructura con cierto nivel de complejidad, donde pueden haber invernaderos, camas de germinación, sistemas de riego, etcétera, ¿no? Con implementación de tecnología, incluso sistemas de riego por microaspersión y similares.
¿Ok? Ahora bien, el, el otro tipo de vivero que vamos a poder implementar va a ser los viveros temporales. Estos, a diferencia de los anteriores, se caracterizan por ser de corta permanencia en campo, ¿ya? Puede ser unos 3, 4 años, y también de no estar ataviados de demasiada tecnología. Por lo general, son solamente la estructura, ¿no? Básica del vivero y eventualmente puede tener su sistema de riego por aspersión o microaspersión, pero más allá de eso no va a tener. Generalmente estos viveros los pueden considerar ustedes dentro del expediente como estaciones o estructuras temporales donde se va a llevar adelante la ambientación, la lignificación, etcétera, endurecimiento también se le llama, de los plantones, instalándolos en ambientes muy cercanos a los de campo definitivo, de modo tal que las condiciones ambientales a las que se vayan a exponer los plantones en este proceso sean bastante similares a aquellas que van a tener ya en campo definitivo. Al momento de plantear la necesidad de viveros, tienen que considerar ustedes la justificación de los mismos, teniendo en cuenta estos criterios, ¿no? La localización tiene que estar ubicado en una localidad de fácil acceso y también que pueda tener una fácil llegada a diferentes áreas productivas de especies forestales. En cuanto al tamaño y forma, ¿no? El tamaño va a estar determinado en función a la proyección de producción a lo largo de los 10 años. Y en cuanto a la forma, pues los viveros propiamente dicho, es decir, la estructura propia del vivero, ya no el emplazamiento territorial del vivero, tiene por lo general una estructura rectangular, ¿no? En cuanto a la topografía, se va a preferir siempre ubicar los viveros en terrenos con la menor pendiente posible. A eso se va a unar el otro criterio que es el agua. Se va a buscar que la ubicación del vivero sea cercana a una fuente de agua permanente, oportuna y de calidad, de modo tal que pueda proveer recurso hídrico a lo largo de todo el ciclo de producción. En cuanto a vías de acceso, que sería el otro criterio, ¿no? Las líneas de acceso al vivero y del vivero hacia las zonas de intervención tienen que estar en las mejores condiciones posibles. De ahí tenemos el criterio de disponibilidad de servicios de energía, esto con la finalidad de poder generar algunas actividades que requieren fuerza de impulsión, ¿no? Bombeos, cosas así. Y por último, va a estar lo relacionado al cumplimiento de la normatividad. Todo lo que nosotros planteemos, o perdón, todo lo que consideremos nosotros para la construcción, la ubicación del vivero, tiene que enmarcarse dentro de los procedimientos normativos que corresponden. Esta es la orientación del vivero. Si bien es cierto, la regla general nos indica, ¿no? Que debe de tener una orientación norte-sur, etcétera, pero en áreas de montaña, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta también el criterio de ubicación en función a la dirección del viento, ¿ya? Hay que evitar que el viento pueda incidir de forma directa, ¿no? Sobre el lado más extenso del vivero, porque puede generar la pérdida de estabilidad del mismo, porque el vivero se va a constituir como una pantalla, ¿no? En ese sentido,
¿ya? Si el viento es fuerte, sobre todo en las tardes, que suele ser característico de las zonas de alta montaña, podrían ubicar el vivero en forma diagonal o a la línea de viento, ¿no? Esto funcionaría como un dispersor de viento, generando pues que por ambos lados circulen las corrientes de viento sin generar ya mucha afectación a la infraestructura. Otro criterio que se van a tener en cuenta siempre es que la orientación de este a oeste es siempre recomendable para climas calientes y de norte a sur para climas fríos. También deben considerar ustedes la implementación de ciertos mecanismos o ciertos esquemas tecnificados en la elaboración, en la implementación del vivero. Hay que considerar pues que los viveros que comúnmente nosotros observamos en campo son bastante similares a los viveros que se tenían hace unos 30 años, ¿no? No hablo en la forma, sino hablo en la incorporación de tecnificación dentro de los mismos. ¿Ah? Por ejemplo, a la fecha tenemos toda una corriente orientada a una gestión más responsable del recurso hídrico y eso involucra la optimización de su uso y la técnica que garantiza, o la única técnica que garantiza la optimización del recurso hídrico en actividades productivas, una de esas va a ser la producción de plantones, va a ser la tecnificación del sistema de riego, por goteo, aspersión, lo que fuese. Para el caso de viveros, lo que se recomienda y que a simple vista y por simple lógica se determina que va a funcionar bien, va a ser la tecnificación mediante riego por aspersión o microaspersión. Pues ahí, como ven en la foto superior, se puede implementar tranquilamente un diseño para la microaspersión. El otro aspecto que deben de considerar ustedes también va a ser el sistema de pantallas del vivero, ¿no? Esto va a ser necesario para que el vivero y las plántulas que estén en producción dentro de él puedan alcanzar apropiadamente sus mejores estándares productivos y de desarrollo. Pero para eso se requiere esta instalación de pantallas, que puede ser de manejo mecánico manual, como también podría ser de manejo con cierto nivel de automatización o con cierto nivel de tecnificación, dependiendo obviamente de otros procesos, ¿no? Como es la cantidad de producción, etcétera, etcétera. Eventualmente, si es factible, ¿no? Se debe o se puede implementar también algunos sistemas de control ambiental en el vivero, pero esto va a ser específico, ya si tenemos una cámara de pregerminación o si estamos pensando conducir una serie de trabajos de investigación, ¿no? De desarrollo científico en el área forestal dentro de las instalaciones del vivero. De ser así, no se puede, se va a considerar la implementación de estos sistemas de control de manejo ambiental, no solamente para reducir calor, sino también para incrementarlo. Hay una serie de tecnologías que se pueden implementar tranquilamente. Y esto va a ser parte de una recomendación que tienen que tener en cuenta siempre, ¿no? El vivero tiene que tener un nivel de tecnificación. No se pueden seguir planteando viveros gestionados de forma casi artesanal, ¿no? O 100% manual. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de innovaciones tecnológicas que nos permiten establecer nuevos esquemas, nuevos protocolos de producción. Entonces nosotros podemos incorporar algunos de estos otros elementos dependiendo de la necesidad y si vamos a hacer investigación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, sensores
¿no? Esto nos va a permitir obtener información real y poder diferenciar hacia la mínima unidad, ¿no? Del área del vivero el punto específico de afectación. También podemos encontrar nosotros las denominadas, los denominados equipos de aportación de CO2. Sabemos que hay plantas que requieren cantidades importantes de CO2 a comparación de otras que requieren bastante menos. De ahí el otro aspecto que deben de considerar ustedes va a ser el de plantaciones forestales. Hasta este momento estamos hablando de los proyectos de forestación y de reforestación, teniendo en cuenta únicamente la incorporación de estas áreas dentro de ecosistemas en áreas de protección, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, donde no necesariamente se pueden desarrollar acciones de aprovechamiento como la tala. Pero también se pueden orientar estos proyectos de forestación y de reforestación hacia la instalación de plantaciones forestales, es decir, el vivero puede proveerle de plantones no solamente a la iniciativa, al esfuerzo de reforestar y de forestar, ¿no? Sino también que puede orientarlo hacia las plantaciones forestales. Las plantaciones forestales vienen a ser el equivalente de los campos agrícolas, con la única diferencia que en los campos agrícolas producimos especies anuales o bianuales, ¿no? De porte, digamos, reducido, tienen un porte de entre unos cuantos centímetros hasta algunos metros, ¿no? 3 metros, 5 metros, 10 metros si fuese bambú, o un poco más tal vez, y si no, si es ¿cómo se llama esto? Choclo para forraje puede llegar hasta los 3 metros y medio, ¿no? Entonces, se pueden plantear dentro de estas estrategias también el desarrollo de plantaciones forestales. Las plantaciones forestales es una estrategia que el Estado también considera, ¿ya? Pero que tiene un enfoque en el marco de de las cuencas hídricas, ¿ya? Y además forma parte de las estrategias de restauración hidrológica. Lo interesante de la reforestación o de la forestación es que va a requerir un conjunto adicional de medidas para poder tener el efecto deseado. Cuando hablamos de reforestación, nos estamos refiriendo, perdón, ¿dónde está esto? A reponer especies forestales en áreas donde anteriormente y sobre todo de forma natural se habían desarrollado unos bosques, ¿no? Eso es la reforestación. Es decir, vamos a volver a forestar áreas de bosques naturales, por lo general. En cambio, la forestación está más vinculada a la plantación de especies forestales, ¿no? En áreas donde no necesariamente existían de forma previa plantaciones forestales, pero que el suelo y el ambiente, el entorno, sí es apto para ese fin y no va a generar demasiado disturbio ambiental, es decir, no va a tener muchos impactos ambientales. Entonces, a resultado de este concepto de forestación y de reforestación, van a ser el concepto de plantaciones forestales.
son áreas donde se van a cultivar especies forestales que van a desarrollarse y en ese proceso van a contribuir a la generación de mejores condiciones ecosistémicas en su entorno. Cuando ustedes planteen el desarrollo de las plantaciones forestales como parte del proyecto de forestación y de reforestación, porque tienen que plantearlo, de otra forma no van a poder encontrar o generar eh, recursos para la sostenibilidad de la propuesta. Cuando planteen el tema de plantaciones forestales, ustedes tienen que comprender que abarca la producción de plantones, la preparación y acondicionamiento del suelo, el riego, la fertilización y también el control de plagas. Como les mencioné hace instantes, la reforestación va a venir a ser una especie de propuesta de producción de especies vegetales, pero que son de dimensiones bastante grandes, estamos hablando de los árboles, y de prolongados periodos de tiempo para la producción. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos aspectos importantes. Por ejemplo, debemos de considerar la ubicación y las restricciones. Se tiene que tener en cuenta que la plantación forestal se va a establecer sobre predios o sobre terrenos que han sido deforestados, ¿no? Y que no cuentan con cobertura de bosques primarios ni bosques secundarios maduros. La restricción, como se entiende, obviamente va a ser vinculada a aquellas áreas donde no se pueden ejecutar este tipo de proyectos debido principalmente a la capacidad de uso mayor del suelo o porque son zonas que han sido declaradas, ¿no? Como áreas protegidas, ¿no? Y eso impide pues que se puedan ejecutar una serie de acciones sobre estas. Estas restricciones siempre hay que estar observando para no cometer alguna infracción. En cuanto a la orientación o la finalidad que le podemos dar nosotros a estas plantaciones forestales, estas pueden ser para producción de madera y otros, que sería la orientación primigenia que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de áreas forestadas, ¿no? Ya la produzco a lo largo de X años, 7 años, 10 años o la cantidad de años que fuesen necesarios. Y luego de eso, ¿no? Tengo que generar algún proceso de aprovechamiento. El proceso de aprovechamiento que se va a considerar desde una primera instancia va a ser el aprovechamiento de la madera, es decir, a través de la tala, ¿ya? Pero además de eso, podemos tener nosotros plantaciones de protección. Son plantaciones que se orientan ya más a proteger el suelo de procesos erosivos, también a facilitar la recarga hídrica de los suelos, es decir, considera a las actividades de forestación y reforestación como parte de una estrategia mayor. Dentro de estos esquemas de plantación
de protección, ¿no? Se permite o se autoriza que se puedan recolectar frutos u otros productos vinculados a la madera, pero no necesariamente ellos. Es dentro de esta finalidad que se enmarcan los famosos proyectos de hongos comestibles, ¿no? Como el Sulius luteus y otros más que se generan a partir de la simbiosis que desarrollan con la especie de los pinos. Pero esta finalidad de las plantaciones forestales tienen que ser declaradas antes del inicio del periodo de producción o de la campaña, antes que instalen el área forestal. ¿Eh? Y finalmente tenemos el tipo 3 de plantaciones que vendrían a ser aquellas de recuperación o de restauración, es decir, debido a sus dimensiones, pueden tener algún tipo de trato especial. En este tipo de plantaciones se va a buscar recuperar el ecosistema según sus condiciones primigenias, ¿no? Y también una característica de esta finalidad es que para la sostenibilidad misma se permite la venta, ¿no? O la recolección, el aprovechamiento de frutos, ¿cómo se llama esto? Flores, etcétera. Entonces, cuando consideren ustedes un proyecto de forestación y reforestación y dentro de la estrategia de implementación de la infraestructura, ustedes consideren la necesidad de declaración, siempre soliciten. Pero esta era una PPT que tenía que estar al inicio de cuando empezamos a hablar de forestación y reforestación, ¿no? No se olviden que la forestación es reponer, ¿no? O replantar o repoblar áreas que han perdido las especies arbustivas características que históricamente estaban dentro de ellas. Y la reforestación es un conjunto de actividades en las cuales se va a instalar una plantación forestal en lugares donde previamente no había existido. Otro esquema importante que se ha propuesto en algún tipo de proyecto es el desarrollo de sistemas agroforestales. En otras palabras, el vinculamiento obligatorio de aspectos relacionados a la microcuenca con aspectos relacionados a la gestión, para no generar que se pueda magnificar demasiado la propuesta de los proyectos de forestación y reforestación. Se recomienda que de existir como planteamiento el desarrollo de sistemas agroforestales, estos sean ubicados en zonas correctamente identificadas y que además se implementen a nivel de módulos demostrativos. Entonces, ahí es donde aparecen estos sistemas agroforestales, que son una combinación de las actividades productivas agrícolas o agrarias con las actividades productivas forestales. Y el entorno en el cual se va a gestionar esto va a ser el uso de la tierra, ¿no? El uso mayor del suelo. Otro aspecto importante de estos sistemas es que van a estar orientados a intervenir en zonas de protección, en zonas que requieren cierto título para la gestión forestal. Sin embargo, la idea es de que se pueda optimizar el aprovechamiento de recursos
teniendo en cuenta las características específicas de estos. Igualmente, cuando planteen esta propuesta de plantaciones forestales, siempre tienen que considerar ustedes el cumplimiento de una normativa particular que está bastante centrada en lo que es la instrumentalización de la propuesta, es decir, que se pueda establecer, ¿no? Hacia qué se orienta la producción, qué se espera obtener, etcétera, ¿no? En otras palabras, van a generar un plan de manejo forestal. En este plan tienen que establecer ustedes el objetivo de la plantación. Va a ser para producir leña, es decir, la tala, el carbón, la madera para fines industriales, plantas ornamentales, cortinas rompeviento, etcétera. Tienen que indicar claramente ese aspecto. Otro cuidado que van a tener cuando planteen como parte del expediente técnico del proyecto de forestación y de reforestación, si planteasen ustedes actividades vinculadas a a la instalación de campos, ¿no? Tienen que considerar una serie de criterios para la selección del lugar de plantación, de modo tal que la propuesta se vaya alineando a un conjunto de marco normativo que ya existe y que tiene que ser tomado en cuenta para su cumplimiento. Ahí tenemos que la elección del sitio depende de criterios edáficos, climatológicos y también medioambientales. Pero a la par también existen otros aspectos, ¿no? Está el aspecto técnico, es decir, el manejo de las técnicas de plantación, está la infraestructura, la generación del vivero, las instalaciones que correspondan. Está el factor económico, que son la gestión documentaria de los costos, de los presupuestos, etcétera. Y por último, están los aspectos administrativos. En este aspecto, ¿no? Se tiene que considerar todos los procedimientos apropiados en función al marco normativo, cantidad de días, etcétera, que toma esta propuesta. Un aspecto especial que van a tener que plantear ustedes en el proyecto siempre va a ser la selección del sitio, es decir, van a identificar ustedes la zona de intervención teniendo en cuenta una serie de criterios, ¿no? Contenido de nutrientes, características del suelo, compactación y demás, disponibilidad de agua, relieve y exposición de elementos, está el estado y tipo de vegetación que está presente en cada una de estas áreas y finalmente eh, vamos a proceder a determinar el sitio o los sitios donde se va a instalar estas áreas de forestación o de reforestación. Igualmente se va a trabajar siempre con el índice de sitio, ¿no? Básicamente el índice de sitio viene a ser el equivalente a una altura promedio dominante entre las especies que están presentes en una determinada área. Además de esos criterios que anteriormente hemos visto relacionados a la selección de especies para la forestación y forestación, existen algunos otros aspectos a aceptar. Ahí en pantalla ustedes tienen, ¿no? Los requerimientos ambientales de algunas especies nativas y exóticas que no necesariamente corresponden solo al Perú, que también están presentes en nuestro país, más a algunos otros países. Eh, Al momento que ustedes planteen la generación del vivero, deben ser bastante cuidadosos en describir o establecer apropiadamente el mejor esquema de producción de cama, ¿no? Para evitar que puedan generarse pegas. Otro aspecto que van a considerar va a ser la preparación del sitio de plantación.
se tienen que retirar todos los elementos que no sean los deseados, residuos plásticos, etcétera, retiro de algunos troncos, algunas raíces y demás. También vamos a encontrar ahí el retiro de envases de plástico, envases de lata, envases de vidrio, etcétera, que eventualmente algunas personas suelen dejarlo, ¿no? Eh, Luego tendremos la preparación del sitio de plantación, ¿no? Ya un poco entrando a una actividad mucho más descriptiva, mucho más fina de este proceso. Luego viene la plantación propiamente dicha, que para el caso nuestro, ¿no? Se ha recomendado históricamente la técnica de siembra de plantación en tres bolillos que optimiza el tiempo y también optimiza los espacios. Acá tenemos un cuadro de las edades y tamaños de los plantones, ¿no? Esto ya para que sean retirados, en función de esto se pueden calcular, pueden asumir una serie de datos para hacer sus proyecciones específicas. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaremos reencontrando en la siguiente sesión. Muy buenas noches con todos. Permiso.